Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Somos de la especialidad de Desarrollo de Sistemas. Bien, el tema que vamos a continuar el día de hoy explicando, esta es la segunda parte de nuestra actividad de aprendizaje número 16, esta es la segunda sesión. Vamos a continuar el tema de creación del sistema de gestión de seguridad de la información, creación de un SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Pues bien, estábamos hablando en la sesión anterior de que todas las empresas que, digamos, tienen por bien utilizar recursos tecnológicos, utilizar estas tecnologías de la información, es fundamental que ellos vean un tema de repente delicado, el tema de la seguridad, ¿no? Más aún cuando las empresas pues manejan información sensible, información delicada sobre sus business process, sobre sus procesos de negocio. Y en ese sentido es fundamental establecer controles de acceso, establecer políticas de seguridad que ayuden a salvaguardar la información que ellos puedan tener dentro de la empresa. Obviamente que parte de esa información puede estar de forma física, es decir, impresa, archivada, como que también puede estar de forma digital, ¿no? A través de repente de los sistemas de información, a través de sus servidores, de su base de datos, etcétera. Entonces, frente a ello, existe pues la necesidad de proteger esa información. A lo largo de nuestra unidad didáctica hemos hablado que existen una serie de amenazas, de vulnerabilidades, y parte de esas vulnerabilidades que existen pueden, digamos, conllevar a la ejecución de ciertas amenazas que existen a nivel tecnológico y por ende generar ciertos riesgos a nivel de tecnologías de la información. A lo largo de nuestra unidad didáctica también hemos hablado que parte del área de sistemas, su gestión es justamente saber identificar cuáles son los activos de TI que tiene la empresa, tanto a nivel de hardware como también pues, a nivel de software, dado que los activos de TI no solamente tienen que ver con el hardware, sino también con los sistemas de información que ellos puedan estar manejando como empresa, y eso tiene que ver mucho con el tema de la clasificación de software. En ese sentido, el área de sistemas o el departamento de sistemas pues tiene que identificar primero cuáles son esos activos para poder hacer una gestión dedicada respecto a lo que es pues el tema de saber, por ejemplo, gestionar sus amenazas y sus riesgos a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Obviamente, cuando hablamos de amenazas, existen un sinnúmero de amenazas informáticas. Está, por ejemplo, desde el tema de phishing, está desde el tema de correos electrónicos spam, que intentan, mediante las técnicas de la ingeniería social, obtener información sensible. En algunos casos, el usuario pues termina siendo víctima de la técnica de la ingeniería social, que es una técnica basada en el engaño, que lo que busca pues es el robo de la información. Y así como también existen otro tipo de amenazas, como el SQL Injection, por ejemplo, también está lo que es, en este caso, los parches o las no actualizaciones de los sistemas de información, el tema de malwares, el tema de virus, el tema, por ejemplo, del uso de pendrives o dispositivos que pueden contener un malware y que pueden estos robar información. Está también las herramientas de hacking, etcétera, ¿no? Hay una serie de amenazas que sin duda alguna pues pueden poner en riesgo la seguridad de la información de una empresa. Y desde esa perspectiva existe pues la necesidad de salvaguardar esa información. Pero no podemos salvaguardar la información si es que no sabemos primero identificar cuáles son los activos de TI que tiene una empresa. Entonces, una especie de saber hacer un inventario, por así decir, de lo que tiene la organización a nivel de tecnologías es pieza clave para poder hacer toda esta gestión. Y obviamente el área de sistemas es el área comprometida a llevar a cabo parte de este proceso. ¿Ok? Muy bien, continuando entonces con el hecho de poder aplicar estos controles o políticas de seguridad,
tenemos también que llevar en algún momento a cabo todo proceso de control, todo proceso de monitoría, todo proceso de verificación, de revisión exhaustiva. Eso es el proceso de auditoría. El hecho de poder hacer una auditoría de sistemas o una auditoría de software para poder identificar no solamente el tema de fallos o bugs en el tema de funcionamiento de estos sistemas de información, sino también que nos permita identificar cualquier amenaza o riesgo que puede estar latente dentro de ese activo y que en cierta manera pues puede perjudicar no solamente al activo de TI, sino incluso comprometer la seguridad de la información que pueda estar manejándose a través de dicho activo. Dicho esto, vamos a continuar explicando el siguiente punto que tenía que ver pues con el ciclo de Deming, ¿no? El ciclo de Deming. El ciclo de Deming, cuyo autor es Edward Deming. Este ciclo habla básicamente de 4 pasos. El primero de ellos tiene que ver con la planeación, el hecho de planear. La segunda fase o segundo paso tiene que ver con la fase do, que significa hacer. El tercer paso o la tercera fase tiene que ver con el act, que es en este caso actuar, y también el de verificar, ¿no? O también conocido como control, ¿ok? Entonces, hay 4 fases: planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? En castellano viene a ser el PHVA. Muy bien, en la primera fase que habla pues del plan, hace referencia a planear, y aquí lo que se tiene que hacer primero es establecer el sistema de gestión de seguridad de la información. Para poder establecer este sistema de gestión de seguridad de la información, lo primero que tenemos que hacer es definir el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información en términos del negocio, la organización, su localización, también el tema de los activos y las tecnologías que puedan, digamos, estar utilizando el negocio, la empresa, incluyendo también algunos detalles y justificación de cualquier exclusión. Otro punto importante en el tema de establecer todo sistema de gestión de seguridad de la información tiene que ver con el tema de la política de seguridad que va a imperar en dicho sistema, el cual debe incluir un marco legal y también los objetivos a cumplir, a realizar en el tema de seguridad de la información dentro de la empresa. Considere también los requerimientos legales o contractuales relativos a la seguridad de la información. Por otro lado, también se debe estar alineado con el contexto estratégico de gestión de riesgos de la organización en el que se establecerá y mantendrá el sistema de gestión de seguridad de la información. Se debe también establecer los criterios con los que se va a evaluar el riesgo y también esté aprobada pues por la dirección. Eso también es importante que se defina como parte de la política de la seguridad. Otro punto importante del plan de planear es definir una metodología de evaluación del riesgo, el cual debe estar apropiado o debe ser apropiado para el sistema de gestión de seguridad de la información, y también se debe definir los requerimientos del negocio, además de establecer justamente los criterios de aceptación del riesgo. Es importante también nosotros poder determinar si es que existen riesgos de seguridad dentro de la empresa y evaluar si es que estamos en capacidad de poder mitigar esos riesgos o quizás de en algún momento aceptar el riesgo como tal. Lo podemos de repente nosotros mismos solucionar o no, y si no lo podemos solucionar pues tenemos que convocar a los proveedores, ¿no? Lo que se llama en este caso la transferencia del riesgo. También debemos de especificar cuáles van a ser los niveles de riesgo aceptable. Y lo primordial de esta metodología es que los resultados obtenidos sean comparables y repetibles. Existen numerosas metodologías estandarizadas para la evaluación de riesgos, aunque es perfectamente aceptable definir una propia metodología. La siguiente fase nos habla de identificar los riesgos. Identificar los riesgos implica primero, jóvenes, saber identificar cuáles son los activos de TI que están dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, y también saber identificar quiénes van a ser sus responsables directos, denominados en este caso los propietarios.
También debemos identificar las amenazas en relación justamente a los activos. Identificar también las vulnerabilidades es otro punto importante que puede ser aprovechado muchas veces por dichas amenazas. También debemos identificar los impactos en la confidencialidad e integridad y disponibilidad de los activos. Obviamente, cuando hay riesgos, muchos de ellos, como por ejemplo el acceso no autorizado, el robo de la información, etcétera, pueden tener cierto impacto dentro de la empresa, sobre todo si es que estos riesgos logran comprometer la seguridad de la información de los mismos, y si es que eso se da, pues podría tener cierto impacto a nivel de confidencialidad, de integridad y disponibilidad. No nos olvidemos que la confidencialidad, integridad y disponibilidad son los principios que rigen la seguridad informática. Por otro lado, también dentro de la fase de planear o dentro de la fase del plan, debemos de analizar y evaluar los riesgos. En la fase de analizar y evaluar los riesgos, pues se debe evaluar el impacto en el negocio de un fallo de seguridad. ¿Qué significa esto? El tema de análisis y evaluación de los riesgos es importante porque en toda empresa, en todo negocio, van a existir fallos en seguridad de la información, van a existir fallos en el tema de seguridad informática. Tenemos, en cierta manera, que evaluar el impacto que estos pueden tener en el negocio y que obviamente pueda suponer pues la pérdida de la confidencialidad, la pérdida de la integridad o disponibilidad de un activo de información. Se debe también evaluar de forma realista la probabilidad de ocurrencia de un fallo de seguridad en relación a las amenazas. Por otro lado, por otra parte, también están las vulnerabilidades y el impacto que va a tener esto sobre los activos de la empresa. Estamos hablando de equipos, estamos hablando de hardware, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de software. Y en ese sentido también hay que identificar cuáles van a ser los controles de acceso, que quizás ya están implementados, que quizás podemos todavía implementar o que quizás ni siquiera existan. Y es, creo yo, esta fase importante para poder definir cuáles van a ser dichos controles de acceso. Otro punto importante dentro del análisis y la evaluación de los riesgos es estimar los niveles de riesgo. ¿Debemos hacer una estimación de estos niveles de riesgos? Sí. ¿Para qué? Para poder determinar, según los criterios de aceptación del riesgo previamente establecidos, si el riesgo es aceptable o necesita ser quizás tratado. Por otro lado, también está el hecho de poder identificar y evaluar las distintas opciones de tratamiento de riesgos. ¿Para qué? Para poder justamente aplicar los controles que sean adecuados de tal manera que podamos también definir cuáles van a ser las políticas de seguridad. Es importante también, en cierta manera, aceptar el riesgo, siempre y cuando pues, se siga cumpliendo con dichas políticas y con los criterios establecidos para la aceptación de los riesgos. Evitar el riesgo, por ejemplo, mediante el cese de las actividades que lo originan, es un punto también, así como también el transferir el riesgo a terceros, es decir, cuando nosotros como especialistas de IT ya escapa de nuestras manos o no tenemos las herramientas o no tenemos de repente la experiencia para poder hacer un tratamiento de los mismos, pues quizás no podemos, digamos, desarrollar la solución o poder encontrar la solución frente al riesgo que nos estamos enfrentando y en ese sentido pues no queda más de otra que transferir el riesgo como tal a otras empresas o a otras compañías, ¿no? A lo cual denominamos los famosos proveedores de servicios informáticos que existen también. Y también hay otros tipos de proveedores como compañías aseguradoras, etcétera, ¿no? Sin duda alguna, jóvenes, este esquema sintetiza muy bien el tema de que todo activo de información está expuesto a amenazas, sin duda alguna. En el mundo real las amenazas existen, están latentes y es muy probable que
vamos a estar siempre expuestos a ellos. En ese sentido, tenemos que enfrentar dichas amenazas para poder, en este caso, reducir los índices de riesgos que se puedan presentar. Todo activo de información también tiene vulnerabilidad y si la amenaza explota, pues la vulnerabilidad va a tener un riesgo de tipo intrínseco, el cual pues podría ocasionar cierto impacto. Y lo que habría que nosotros analizar es cuál es la probabilidad de que ocurra dicho riesgo intrínseco, ¿no? Y si es que se van a aplicar los controles necesarios, suficientes dentro de la empresa. Y además también ver el tema de evaluación de costos, porque el hecho de gestionar parte de los servicios informáticos también implica pues una inversión, ¿no? Habrá que ver si estos controles implica la adquisición de equipos, la adquisición de repente de firewalls, implementación de servidores proxy, etcétera, ¿no? Dependiendo obviamente del riesgo al cual nos estemos enfrentando. Esto, por otro lado, también va a permitir que el hecho de que exista un riesgo intrínseco y que se apliquen controles, quede siempre un riesgo, pero un riesgo mínimo, riesgo residual. El riesgo residual, digamos que vendría a ser lo que queda del riesgo como tal, pero que no es tan alto y que tampoco existe una probabilidad muy alta de que dicho riesgo se vuelva a dar, pero igual está, igual existe y hay que también considerarlo dentro de nuestro análisis que estemos nosotros desarrollando, ¿no? Muy bien. De esa manera llegamos a lo que vendría a ser pues la gestión de riesgos, que obviamente estamos hablando que hay una primera fase que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el hecho de poder planificar y la pregunta es, ¿para qué planificar? ¿Por qué tenemos que planificar la gestión de los riesgos? Para poder definir el alcance, para poder definir cuáles van a ser las políticas de seguridad, para poder establecer también cuál va a ser la metodología de trabajo como parte de nuestra gestión. De esta manera, teniendo una fase de planificación, pasamos a la fase de identificar y analizar. Identificación y análisis. ¿Qué cosa vamos a identificar o qué cosa es lo que tenemos que identificar dentro de esta fase? Pues la primera fase de identificación tiene que ver con la capacidad que vamos a tener nosotros como especialistas de IT para poder identificar justamente no solo los activos de TI, sino también las amenazas y sus vulnerabilidades. Una vez que hemos identificado los activos, las amenazas y las vulnerabilidades, pasamos a la fase de análisis. Tenemos que analizar ahora cuáles van a ser estos riesgos a los cuales podríamos estar expuestos si es que explotan las vulnerabilidades que se han identificado por cada activo. Y obviamente esto va a tener un impacto de costo y también sobre los beneficios que se podrían obtener si es que sabemos gestionar adecuadamente cada uno de los riesgos que nosotros hayamos identificado. La siguiente fase pues tiene que ver con la dirección, ¿no? La dirección tiene como competencia el hecho de poder decidir el tratamiento de cada uno de los riesgos identificados, así como también su aceptación de riesgo residual. Es importante que la dirección pueda identificar sus riesgos e inclusive aceptar a sí mismo que existen riesgos residuales, pues yo considero que sí. No hay peor gestión que la que no se hace y la que tampoco no ve más allá de lo que tiene. En ese sentido, es importante tener claros y ser conscientes de que los riesgos de TI existen y que siempre van a estar y que por más riesgo que se nos presente y a pesar de que nosotros como una buena gestión que hagamos o realicemos a nivel de gestión de servicios informáticos, eso no queda, digamos, exento al hecho de que no pueda darse nuevamente el mismo riesgo al cual nos hemos enfrentado. A eso se le llama riesgo residual. La fase de mitigación de riesgo, pues tiene como acción principal mitigar el riesgo. ¿Y eso qué implica? Implica tener ciertos controles para lo que es la selección e implementación de dichos controles.
Transferir el riesgo es establecer comunicación con los seguros, establecer comunicación con nuestros proveedores. Recuerden que existen los famosos proveedores de TI, proveedores de tecnologías de la información, los proveedores de servicios informáticos. Entonces, en algún momento vamos a tener que necesitar de dichos proveedores cuando nosotros no estemos en capacidad de poder tratar los riesgos y tampoco mitigarlos. Entonces, frente a ello, ¿qué hacemos? Pues transferirlos, porque si nuestra gestión no puede, alguien lo tiene que hacer. La aceptación de riesgos es básicamente aceptar el riesgo, pero no tanto como no hacer nada, sino aceptar el riesgo para poder tomar acción, aceptar el riesgo para poder dar respuesta a cada uno de dichos riesgos que nosotros hayamos identificado y que somos conscientes de que podrían volverse a dar o a manifestar dentro de la empresa. Evitar el riesgo, en tanto, tiene que ver con el cese de la actividad que lo origina. Es decir, tiene que haber un cese de dicha actividad, ¿no? Por decir, en el caso de que tenemos una infección en la red por malware, pues la amenaza se dio, el malware era prácticamente la amenaza, y el riesgo quizás pueda ser el robo de la información o puede ser de repente que los archivos se corrompan y tengamos en algún momento archivos corruptos o tengamos archivos corrompidos, por así decirlo, ¿no? Archivos dañados, en otras palabras, ¿no? Que hayan sido pues modificados, vulnerados por estos malwares. Eso va a depender básicamente de la potencia que tenga el malware como tal, ¿no? Habría que ver el algoritmo que trae consigo y la capacidad de hacer daño en un equipo, ¿no? En ese sentido, si tenemos un malware en la red, lo que tenemos que hacer es parar la conectividad, ¿no? Cesar la actividad para ver básicamente en qué equipo es que se encuentra el malware y si es que se está, por ejemplo, autorreplicando. Eso también es parte, creo yo, de la gestión de riesgos, saber identificarlos y en la medida posible, pues, tratarlos o transferirlos, dependiendo de la gestión que estemos haciendo. Bien, como parte de todo lo que es la gestión de riesgos, existe la importancia de saber seleccionar los objetivos de control y también los controles suficientes que nos indica la norma ISO 27001 en su anexo A para el tratamiento del riesgo que cumplan con los requerimientos identificados en el proceso de evaluación de riesgos. Aquí tenemos que partir del hecho de poder aprobar por parte de la dirección tanto los riesgos residuales como también la implantación y uso del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿A qué se refiere con esto? A ver, clarifiquemos. Primero, el hecho de poder aprobar cada uno de los riesgos residuales por parte de la dirección o por parte de la alta gerencia, pues es fundamental. Es fundamental que en cierta medida nosotros estemos, digamos, en capacidad de saber aceptar que existen riesgos residuales. Y a partir de ello, debemos de ver la manera de cómo poder implementar y usar ese sistema de gestión de seguridad de la información. También tenemos el hecho de definir una declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad incluye una serie de objetivos, los cuales vamos a hacer mención. El primero de ellos tiene que ver con los objetivos de control y controles seleccionados y también los motivos para su elección. También están los objetivos de control y controles que actualmente quizás ya estén implementados y dentro de la aclaración de aplicabilidad también tiene que estar los objetivos de control y controles de anexo A que a veces suelen ser excluidos y los motivos para su exclusión en este mecanismo permite además detectar posibles omisiones quizás hasta involuntarias. En relación a los controles de seguridad, el estándar denominado ISO 27002
antiguamente conocido como la ISO 17799, proporciona pues una completa guía de implantación que contiene hasta 133 controles, según 39 objetivos de control que van a estar agrupados en 11 dominios. Es decir, la norma ISO 27001 como tal cuenta, y tomen nota de esto, con 133 controles de acceso. O sea, son bastantes, son muchísimos, y dentro de los cuales existen incluso 39 objetivos de control y que además se agrupan en domains, en dominios. Son 11 los dominios. Esta norma es referenciada en la ISO 27001. En su segunda cláusula, en términos de documento indispensables para la aplicación de este documento, y se deja incluso abierta la posibilidad de poder incluir controles adicionales. En el caso de que la guía pues no completase todas las necesidades particulares. También tenemos el do. El do hace referencia a lo que es el hacer. El hacer es básicamente implementar y utilizar el sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí debemos definir un plan de tratamiento de riesgos que identifique las acciones, los recursos, las responsabilidades y prioridades en la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Se debe también implantar el plan de tratamiento de riesgos con el fin de alcanzar justamente los objetivos de control identificados, incluyendo pues la asignación de recursos, incluyendo las responsabilidades y las prioridades. Se debe también implementar los controles anteriormente seleccionados que lleven pues a los controles, en este caso, que nosotros vamos a tener que definir, pero que nos debe llevar a algún objetivo, es decir, nos deben de llevar a un objetivo claro en la aplicación de los mismos. Es decir, que los controles no solamente sean definidos por definir, sino que en verdad se cumplan, sino que en verdad cumplan cada uno de ellos el razón del porqué de su elección, ¿no? Por otro lado, también está el hecho de definir un sistema de métricas. ¿Y qué cosa es una métrica? Pues es una métrica, es una medida, es una variable que nos permite obtener resultados reproducibles, incluso hasta comparables, para medir la eficacia de los controles o grupos de controles. Se debe procurar tener programas de formación y concienciación con respecto al personal, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la relación de temas de seguridad de la información. Es importante que el empleado o los empleados conozcan al respecto. Y ojo, no solamente estoy hablando en el hecho de que conozcan el tema de cuáles son, digamos, los activos de TI o cuáles son, digamos, el tipo de información que quizás ellos pueden tener muy, muy claro como información sensible, sino el hecho de que los capacitemos en el tema de seguridad informática sobre, por ejemplo, las distintas modalidades de amenazas, de riesgos, de informática, de seguridad informática que existen y que obviamente ellos, por ser usuarios, son el blanco perfecto de muchos de los hackers o crackers o lammers que intentan pues vulnerar o violar la seguridad de la información. En ese sentido, es importante también saber gestionar las operaciones que van a regir el sistema de gestión de seguridad de la información. También es importante gestionar los recursos. Cuando hablamos de gestionar recursos, estamos hablando de generar recursos que sean necesarios, asignados por el sistema de gestión de seguridad de la información, para el mantenimiento de la seguridad de la información como tal. Por otro lado, también está el hecho de poder implantar procedimientos y controles que permitan en verdad una rápida detección y respuesta a los incidentes de seguridad. ¿Qué sucede aquí? Aquí no solamente en esta fase tenemos que saber identificar, digamos,
las operaciones, los recursos con los cuales cuenta la empresa y que se pueden asignar al sistema de gestión de seguridad de la información, el tema de poder identificar claramente los controles de acceso, etcétera, sino también el hecho de contar con ciertos procedimientos y controles que permitan una rápida detección y respuesta a los incidentes de seguridad, ¿no? Obviamente. La otra fase tiene que ver con el check. El check hace referencia al verificar. Check viene de verificar, de monitoreo, y en ese sentido es importante que podamos, digamos, monitorizar y revisar siempre el sistema de gestión de seguridad de la información. En ese sentido, la empresa, la organización, deberá ejecutar procedimientos de monitorización y revisión. ¿Para qué? Para detectar a tiempo los errores en los resultados generados por el procedimiento o procesamiento, en este caso, de la información. Se debe también identificar cuáles son las brechas e incidentes o incidencias en el tema de seguridad. Eso es otro punto también importante que debemos de considerar en este tema de revisión, de monitoreo, el famoso check de verificar. En ese sentido, el tema de verificar, de monitorear o revisar, incluye ejecutar procedimientos de monitorización y revisión. La pregunta es, ¿para qué? Para poder detectar a tiempo los errores en los resultados que se pueden generar por el procesamiento de la información, porque obviamente cuando hablamos de procesamiento de la información es hablar naturalmente de tener un procedimiento, ¿no? Para poder, digamos, llevar a cabo ello sin error de perjuicio algún, ¿correcto? Pues bien, en este primer punto, lo que tenemos que hacer entonces es determinar efectivamente cuáles van a ser las acciones realizadas para poder resolver cualquier brecha, obviamente, de seguridad, ¿no? Que exista. Siguiente ítem. Por otro lado, también tenemos al hecho de poder revisar de forma regular o de forma periódica quizás la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información, atendiendo pues al cumplimiento de la política y los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información. Esto obviamente como resultado de auditoría de seguridad, de incidentes y como parte de los resultados de las mediciones de eficacia, sugerencia y observaciones de todas las partes implicadas, ¿no? Obviamente. Otra fase tiene que ver con el hecho de poder medir la efectividad de los controles. Todos los controles deben de ser medibles y deben de ser medibles más que todo para, digamos, no solo saber identificar los controles, sino también tenemos que evaluar y medir sobre todo la eficacia, la eficiencia, la efectividad, obviamente, de los mismos. ¿Para qué? Para ver si efectivamente cumplen con los criterios, ¿no? En el tema de seguridad. Eso es importante. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también es importante regular o hacer, digamos, una regulación, ¿no? De los resultados que se obtengan producto de la revisión y también
con el hecho de revisar regularmente en intervalos planificados, obviamente, las evaluaciones de los riesgos y sus niveles para ver si es que son o no aceptables. Eso también es importante. Cuando hablamos de evaluaciones de riesgo, estamos hablando de los riesgos residuales y también de sus niveles aceptables. Claro que sí. Teniendo en cuenta los posibles cambios que hayan podido producirse dentro de la empresa. Estos cambios tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con los objetivos y tienen que ver con los procesos de negocio. Las amenazas, en este caso identificadas, la efectividad de los controles implementados y el entorno exterior, así como también los requerimientos legales, las obligaciones contractuales, entre otros. Debemos también realizar periódicamente auditorías internas sobre el sistema de gestión de seguridad de la información en intervalos planificados. Eso también es importante. Se debe revisar el sistema de gestión de seguridad de la información por parte de la dirección de forma periódica. ¿Para qué? Para garantizar que el alcance definido sigue siendo el adecuado y que las mejoras en el proceso del sistema de gestión de seguridad de la información son evidentes. Actualizar también los planes de seguridad en función de las conclusiones y los nuevos hallazgos encontrados durante las actividades de monitorización y revisión también es fundamental. Se debe así registrar acciones y eventos que puedan haber implicado sobre la efectividad o el rendimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Existe una siguiente fase que tiene que ver con el hecho del act, ¿no? Tiene que ver con el tema de actuar, que implica pues mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información. La organización deberá regularmente implantar en el sistema de gestión de seguridad de la información las mejoras identificadas. Se debe también realizar las acciones preventivas y correctivas que sean adecuadas en relación a la cláusula 8, que tiene que ver con esta norma ISO 27001. Y también están pues las lecciones aprendidas en esta fase de actuación, en esta fase de poder pues mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información. Estas lecciones aprendidas tienen que ver con experiencias propias y de otras empresas y de otras organizaciones. Se debe también comunicar las acciones y mejoras a todas las partes interesadas con el nivel de detalle adecuado y acordar si es pertinente la forma de proceder. Se debe también, nos debemos también de asegurar o debemos de asegurarnos que las partes involucradas en todo este proceso en cierta medida sean conscientes sobre lo que implica mantener y mejorar este sistema de gestión de seguridad de la información, porque las mejoras que se introduzcan o que se realicen van a permitir efectivamente alcanzar los objetivos previstos, van a permitir, digamos, alcanzar dichos objetivos, claro que sí. El PDCA, el Plan Do Check Act, o también conocido como Plan, sus siglas, PHVA, que significa pues planear, hacer, verificar, actuar. Este PDCA, este Plan Do Check Act, es un ciclo que es continuo, es un ciclo de vida, lo cual pues quiere decir que la fase del act, la fase de actuar, se lleva dentro de la fase del plan, dentro de la fase de el planear o la planificación, para poder iniciar un nuevo ciclo de 4 fases nuevamente. Téngase en cuenta que no tiene que haber una secuencia estricta de las fases, sino que puede haber actividades de implantación
que se van a llevar a cabo cuando otras quizás estén en fase todavía de planificación o incluso que no se hayan finalizado, ¿no? O que si es que monitorean o se logran monitorizar, por así decirlo, es importante que exista esta fase de monitoreo, exista esta fase de revisión, de seguimiento. ¿A quién? A los controles. Esta fase de monitorización o monitoreo de los controles es importante. A pesar de que quizás muchas de las actividades o de lo planificado todavía no se haya implementado o implantado en su totalidad, es decir, todavía no estén implementados al 100%, pues eso no resta que no se pueda hacer un monitoreo o revisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por otro lado también, jóvenes, está en esta fase pues del ciclo de Deming el hecho de tener que ejecutar tareas, ejecutar actividades. Y aquí surge pues la interrogante, surge la pregunta. ¿Qué tareas tiene la gerencia? ¿Cuáles son las tareas que tiene la gerencia en un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, jóvenes, uno de los componentes primordiales en la implantación exitosa de todo sistema de gestión de seguridad de la información es la implicación de la dirección. Es decir, el hecho de que la alta gerencia o la dirección esté implicada en este sistema de gestión de seguridad de la información. Y quizás ustedes digan, pero ¿por qué? ¿Por qué la alta gerencia? ¿Por qué la dirección? Porque si no comprometemos a la gerencia, difícilmente tengamos pues nosotros el apoyo necesario suficiente de que se implemente un sistema de gestión de seguridad de la información. Si es que conduce la empresa, si es que conduce la organización, si está al frente en la gerencia, no tiene, digamos, ni el más mínimo deseo de que se mejore la seguridad de la información, va a ser un trabajo un poquito más complicado, más complejo, porque no tenemos el apoyo de quien conduce la empresa, ¿no? Quien rige los lineamientos o las políticas a nivel laboral, ¿no? Entonces, creo yo que es importante involucrar a la alta dirección o a la alta gerencia en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, no se trata de una expresión retórica, sino que debe asumirse desde el inicio, desde el principio, en que un sistema de gestión de seguridad de la información puede afectar fundamentalmente a la gestión del negocio y que requiere, por lo tanto, de decisiones y acciones que solo puede tomar la gerencia de la organización. No se debe caer tampoco en el error de considerar que un sistema de gestión de seguridad de la información es una mera cuestión técnica o tecnológica, relegada a inferiores niveles dentro de la empresa, dentro de la organización, a estos niveles inferiores del organigrama. No, 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 no. Se están gestionando, por lo tanto, también los riesgos y también se debe de gestionar incluso hasta los impactos que estos riesgos podrían tener en la empresa, en el negocio, y que son de responsabilidad y decisión de la alta dirección o la alta gerencia. Desde el término dirección, se debe de contemplar siempre desde un punto de vista siempre del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se refiere al nivel más alto de la gerencia por parte de la empresa, por parte de la organización, que sin duda alguna puede afectar el sistema o se puede ver afectado el sistema de gestión de seguridad de la información. Recuerde
que el alcance no tiene por qué ser toda la empresa. ¿A qué se refiere con esto, profesor? De que los objetivos de este sistema de gestión de seguridad de la información no necesariamente tenemos que apuntar a implementar todo un sistema de gestión de seguridad de la información que tenga, digamos, como alcance todas las áreas de la empresa. No, no necesariamente. Podemos empezar por pequeñas áreas y a medida que también nosotros vayamos ganando experiencia en el mismo y cierto conocimiento que va a ser muy importante, pues podríamos en un futuro dar el servicio de mantenimiento o, por ejemplo, de monitoreo, ¿no? Que es importante que la empresa defina bien cuáles van a ser sus áreas que realmente requieren de este sistema de gestión de seguridad de la información. No es recomendable plantearlo de forma inicial para toda la empresa, hay que hacerlo de forma paulatina, toma su tiempo, pero hay que hacerlo, ¿ok? Algunas de las tareas fundamentales que tiene todo sistema de gestión de seguridad de la información tiene que ver con la norma ISO. La norma ISO 27001 que asigna a la dirección, a la alta gerencia, los siguientes puntos. Un primer punto tiene que ver con el compromiso de la dirección. Tiene que haber un compromiso por parte de la alta gerencia, la dirección de sistemas, tiene que haber compromiso por ellos. Dos, tiene que ver con asignación de recursos. Se debe asignar recursos y está la formación y concienciación, así como también la revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Es importante? Pues sí, obviamente que sí. Muy bien, entonces estas son parte de las tareas que son importantes, que son fundamentales en todo sistema de gestión de seguridad de la información y que hemos dicho al inicio de que siempre debemos de establecer, digamos, o definir en cierta manera dichos puntos porque es importante, creo yo, que se consideren como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces es importante que nosotros consideremos eso. ¿Estamos? El compromiso de la alta dirección, fundamental. Asignación de recursos, también. Formación y concientización o concienciación, también. Y obviamente una revisión periódica, ¿por qué no decirlo incluso hasta permanente de este sistema de gestión de seguridad de la información? Va a ser fundamental. Bien, veamos rápidamente cada uno de ellos, porque es importante también hablar de ello. Hablemos del compromiso, ¿no? ¿En qué se debe enfocar el compromiso de la dirección? La dirección de la empresa, la dirección de la organización debe comprometerse con el establecimiento, con la implementación, con la operación, con la monitorización, revisión y mantenimiento y también la mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. Para ello se debe pues tomar las siguientes iniciativas, ¿no? Que es importante, como por ejemplo establecer una política de seguridad de la información. Debemos asegurarnos de que se establezcan los objetivos y los planes del sistema de gestión de seguridad de la información, también de establecer los roles y las responsabilidades de seguridad de la información, así como también comunicar a la empresa tanto la importancia de lograr los objetivos de seguridad de la información y de cumplir con la política de seguridad como sus responsabilidades incluso legales y la necesidad de aplicar siempre la mejora continua. Otro punto importante, otra iniciativa que se debe tomar es asignar suficientes recursos para el sistema de gestión de seguridad de la información en todas sus fases. Decidir los criterios de aceptación, decidir los criterios de aceptación de los riesgos y sus correspondientes niveles como parte de la gestión de riesgos es también importante. También debemos de asegurar que se realicen siempre
auditorías internas. La fase de auditoría de sistemas, auditoría de software es importante, pero la que va a tener obviamente mayor peso van a ser las auditorías internas, porque es allí donde vamos a encontrar una serie de deficiencias o carencias que tenemos que mejorar, que tenemos que reforzar y que obviamente va a implicar también realizar revisiones del sistema de gestión de seguridad de la información, como se detalla más adelante. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos las revisiones del mismo y no hacemos las mejoras que corresponden, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos la asignación de recursos. Para el correcto desarrollo de todas las actividades que estén relacionadas con el sistema de gestión de seguridad de información, es imprescindible siempre la asignación de recursos. Es responsabilidad íntegramente de la dirección, de la alta gerencia o la alta dirección, el garantizar que se están asignando los suficientes recursos para no solo establecer, no solo implementar, sino hasta operar, monitorizar, revisar y mantener mejoras en el sistema de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, también tenemos que ver el tema de poder garantizar que los procedimientos de seguridad de la información apoyan en verdad los requerimientos del negocio. Identificar y tratar todos los requerimientos legales y normativos, así como las obligaciones contractuales de seguridad, es importante. Y el hecho de aplicar correctamente todos los controles implementados, manteniendo de esa forma la seguridad adecuada. Se debe también realizar revisiones cuando sea necesario y actuar adecuadamente según los resultados de la misma. Debemos de mejorar la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información donde sea necesario, porque obviamente todo sistema de gestión de seguridad de la información no es perfecto, es perfectible, pero va a depender también de nuestra gestión, va a depender también de el compromiso que tengamos para no solamente crear el sistema, sino ver cada una de sus fases de desarrollo, de implementación, de mejora, etc. El otro punto tiene que ver con la formación y concienciación. La formación y concienciación en seguridad de la información son elementos básicos para el éxito de un sistema de gestión de seguridad de la información. Por ello, la dirección debe asegurar que todo el personal de la empresa, todo el personal de la organización al que quizás se le asignen responsabilidades definidas por el propio sistema de gestión de seguridad de la información, esté también suficientemente capacitado, ¿no? Si es así, deberá determinar las competencias necesarias para el personal que va a realizar las tareas en aplicación del sistema de gestión de seguridad de la información. Se debe también satisfacer dichas necesidades por medio de la formación y de otras acciones, como por ejemplo la contratación del personal quizás ya formado, evaluar la eficacia de estas acciones que se están realizando, que se van a realizar, y mantener también los registros de estudios, de formación, habilidades, experiencia y cualificación del personal. Porque obviamente necesitamos no solamente tener o contar con personal capacitado, competente dentro de su formación profesional, sino que maneje también ciertas habilidades blandas, capacidad de comunicación, capacidad de escucha, nivel de formación de estudios, etcétera, etcétera. Experiencia, que eso es un plus, obviamente, que debe tener todo empleado, todo trabajador, ¿no? Muy bien.
Además, también nos dice que la dirección, la alta dirección, debe asegurar que todo el personal relevante esté concientizado de la importancia de las actividades de seguridad de la información, de cómo contribuye a la consecución de los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información. La fase de revisión del sistema de gestión de seguridad de la información es otra fase importante. ¿Por qué? Porque a la dirección de la organización se le asigna también la tarea de al menos una vez al año revisar el sistema de gestión de seguridad de la información para asegurar que continúe siendo, en este caso, adecuado, ¿no? Y sobre todo eficaz. Para ello se debe recibir una serie de informaciones, una serie de datos que le van a ayudar a tomar decisiones que se pueden incluso hasta enumerar. A ver, veamos. ¿Cuáles serían este proceso de toma de decisiones que deberían de realizar? Primero, resultados de auditoría y revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. Las observaciones en todas las partes interesadas es básico. Las técnicas, los productos o procedimientos que pudieran ser útiles para mejorar el rendimiento y eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información. Información sobre el estado de acciones preventivas y correctivas es más que suficiente. Así como también las vulnerabilidades o amenazas que no fueron tratados adecuadamente en evaluaciones de riesgo anteriores. El resultado también de las medidas o de las mediciones de eficacia, que también es importante. El estado de las acciones iniciadas, quizás a raíz de las revisiones anteriores de la dirección. También está el cambio que puede afectar a todo sistema de gestión de seguridad de la información. Existen algunas recomendaciones de mejora que habría que ver, ¿no? Para poder, obviamente, llevar a cabo o quizás hasta ofrecer las mejores recomendaciones, claro está, en lo que es la mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, también está el hecho de que todas las informaciones se deben de revisar. Es importante su fase de revisión para el proceso de, este caso, de tomar decisiones, ¿no? Y que muchas de las decisiones van a estar enfocadas a la información con la cual se cuente o a acciones relativas que ayuden pues a mejorar, ¿no?, la eficacia y la eficiencia incluso del sistema de gestión de seguridad de la información. Es importante contar con actualizaciones de la evaluación de los riesgos, del plan de tratamiento de riesgos, etc. Y inclusive se podría tener como acciones el hecho de poder tener ciertas necesidades de recursos, así como también la mejora de la forma de poder medir la eficacia, la efectividad incluso de estos controles. En la pregunta número 7 que se formula aquí dice: ¿se integra un sistema de gestión de seguridad de la información con otros sistemas de gestión? Es la pregunta. Si es que existe una integración. Un sistema de gestión de seguridad de la información es en primera instancia un sistema de gestión, es decir, es una herramienta que va a disponer
en este caso, la gerencia, para que pueda pues dirigir, para que pueda pues controlar, en este caso, un determinado ámbito o inclusive la seguridad misma de la información. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La gestión, en tanto, de las actividades de la empresa, de la organización, se realiza cada vez con más frecuencia, según sistemas de gestión que están basados pues en estándares internacionales. Aquí, por ejemplo, se gestiona la calidad según la norma ISO, la ISO 9001. El impacto medioambiental que puede tener también lo rige la ISO 14001 o inclusive la prevención de los riesgos laborales según la OHSAS con su normativa 18001. Ahora se añade a estas políticas o normas internacionales la ISO 27001. Esta norma ISO, obviamente, como estándar de gestión de seguridad de la información. Aquí, pues, las empresas tienen la posibilidad de implantar un número viable e inclusive hasta variable de estos sistemas de gestión para mejorar la organización, para mejorar incluso hasta los beneficios sin imponer una carga para la empresa. El objetivo último debería ser un único sistema que exista dentro de la empresa, un único sistema de gestión que contemple pues todos los aspectos necesarios para la empresa, para la organización, siempre basándose en el ciclo del PDCA, el Plan, Do, Check, Act. Obviamente, con el tema de la mejora continua, como a todos estos estándares. Las facilidades para la integración de la norma ISO son evidentes mediante la consulta de sus anexos. Obviamente no olvidemos, jóvenes, que la norma ISO 27001 es bastante extensa, de una serie de controles de seguridad que lo vamos a revisar en la siguiente clase, claro que sí. Vamos a hacer una especie de resumen porque es bien amplio, pero lo vamos a revisar para al menos ver cuáles son estas políticas, cuáles son estos famosos controles de seguridad, cómo es que ellos lo definen. No olvidemos que la normativa ISO o la norma ISO 27001 me dice el qué se debe hacer en la empresa a nivel de seguridad, pero no me dice el cómo. El cómo es potestad de los especialistas de IT. El qué se va a hacer nos lo indica la norma ISO 27001. La ISO 27001 detalla en su anexo C, punto por punto, la correspondencia entre esta norma y la propia ISO 9001. E inclusive está pues la ISO 14001 también, ¿no? Y ahí pues se observa la alta correlación que existe y que se puede inclusive hasta intuir que existe pues cierta posibilidad de poder integrar este sistema de gestión de seguridad de la información en los sistemas de gestión existentes ya en la empresa, ya en la organización. ¿A qué se refiere este punto, profesor? En el hecho de que pueda haber cierta integración, claro que sí, no solamente el sistema de gestión de seguridad de la información, sino que este sistema de gestión de seguridad de la información debería en verdad poder integrarse con otros sistemas de gestión que pueda estar utilizando la empresa o que pueda de repente empezar a usar y que en cierta manera debemos nosotros como especialistas ver la posibilidad de que siempre los sistemas estén integrados. Los sistemas en una empresa no pueden ser islas, ¿no? No podemos tener
dos, tres sistemas y que estos no se comuniquen. Cada uno de ellos actúa por sí solo, maneja su propia información. No debería ser así, obviamente, y debe haber de todas maneras cierta integración. Eso es lo que nos recomienda, ¿no? Es lo que nos dice, y que en cierta manera debería de ser. Algunos puntos que suponen una novedad en la norma ISO 27001 frente a otros estándares son la evaluación de riesgos. La norma ISO 27001 contempla entonces la evaluación de los riesgos, así como también el establecimiento de una declaración de aplicabilidad, también conocido como SOA. Aunque ya se plantea incluso incorporar esto al resto de normas futuras. Es decir, como estándar internacional, hay la posibilidad inclusive de que existan en otras normativas el hecho de poder evaluar riesgos. La evaluación de riesgos, jóvenes, es importante porque identificando los riesgos, analizándolos, evaluando de repente el origen de los mismos, frente a qué vulnerabilidades se han dado, el analizar la probabilidad de que ocurran, el evaluar el impacto que estos puedan tener en la empresa. Ya de por sí eso es gestión de riesgos, pero aquí hay que trabajar siempre, no se olviden, con la matriz de riesgos. La matriz de riesgos de TI es fundamental en este proceso, ¿no? Porque de esa manera pues vamos a tener un control mucho más adecuado, mucho más exacto, no solo los activos de TI, no solo de las amenazas, no solo de las vulnerabilidades, sino también de los riesgos de TI, ¿no? Y obviamente parte de todo esto implica también que entre a tallar, por ejemplo, lo que se llama el Service Desk o en este caso el centro de servicio o el centro de ayuda, ¿no? Porque el Service Desk es fundamental porque él es el que va a canalizar muchas de las incidencias o muchos de los incidentes a nivel de TI y que obviamente son los usuarios quienes van a tener que reportar dichos incidentes. Y son básicamente nosotros, los especialistas de IT, que tenemos que ver la manera de cómo poder, digamos, mitigar esos riesgos, hacer frente a esas amenazas, encontrar las soluciones las más adecuadas, las más óptimas, como parte de nuestra gestión. Pero eso implica también tener a especialistas calificados, cualificados, que nos ayuden a dicha gestión. Entonces, todo esto, jóvenes, debemos de verlo de forma integral, debemos de verlo de forma holística. No podemos identificar, digamos, solamente los riesgos y verlos de forma, digamos, particular. Hay que verlo siempre de forma macro, ¿ok? Para que exista el principio de integración y debemos de revisar la norma ISO 27001, lo vamos a ver en la siguiente clase, ya se los prometo, porque parte de todo esto, y para poder entender esto de un sistema de gestión de seguridad de la información, es ver la norma, es revisar la norma. Si no revisamos la norma ISO 27001, va a ser un poco complejo poder entender de qué tratan estos controles, estas políticas de seguridad, en qué se basan, de qué tratan. Entonces, hay que revisar la norma, ¿ok? Hay que revisar la norma. La vamos a revisar en la siguiente clase para poder tener una idea mucho más amplia de cómo es que la norma ISO 27001 que habla de seguridad informática va a tener un impacto al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, jóvenes, hemos llegado así ya a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Cuestiones? Una. Ya. Ok, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima clase. Dios mediante, revisen por favor el material de clases para que puedan tener una idea mucho más detallada del tema y nos vemos pues en la siguiente sesión.
Gracias por su atención y que tengan un buen inicio de semana de clases. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.